Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya listos para iniciar nuestro programa de este día. Hoy debemos reseñar la triste información que algunos ya tienen, ha sido muy difundida, y es que se nos fue Javier Bertel. Javier, sinónimo de risa, de alegría, de solidaridad, de amistad. Pues con Javier nos unía una relación muy antigua. Nos encontramos en muchos eventos, espectáculos. Javier gaitero, Javier polifacético realmente, pero sobre todo un ser humano del cual nos quedan los mejores recuerdos. Hoy nace un bebé, nieto de Javier, es decir, hoy nace Javier y hoy se va Javier. Es decir, es un asunto que tiene que ver con el ciclo de la vida. Hasta siempre, Javier. Así que deja todo este proceso que significa vivir y ir caminando por los senderos de la vida, dejando caer semillas. Pues ahí están los frutos que va a estar representado en lo que se diga de la vida de Javier. Siempre cosas buenas, trabajador incansable, y ahí estaremos entonces en ese bosque frondoso de los mejores recuerdos por Javier Bertel. Hasta siempre. Bueno, y siguen las cosas en el país. Ya no tenemos los detalles, pero se han concretado la inscripción de las personas que los partidos han postulado. Han dicho que son una especie de comodines, porque el sistema o el reglamento permite que se produzcan cambios, creo que hasta 20 días antes de las elecciones podrían producirse cambios. ¿Quiénes son los del Zulia? Bueno, en breve vamos a estar hablando con una persona que está bastante informada, ha venido siguiendo todo esto, que es el colega Edward Rodríguez. Entonces no vamos a entrar en esos detalles, sino más bien hacer una revisión cualitativa de todas estas cosas que tanto nos importan. Fíjense ustedes lo que significa una economía que está al garete. Yo pienso que el tema de la economía venezolana es como una especie de carrito chocón en manos de un niñito pequeño que no sabe manipularlo. Eso va para todos lados, se golpea, regresa, va bien, va mal. Es decir, no hay nada que pueda pronosticar, sino que estamos ante la amenaza constante del desastre, como es lo que ha habido con la acumulación de esta situación que en estos días llevó la relación Bolívar-dólar casi a 20. Esto implicó una subida vertiginosa en los precios de los bienes que consumimos, porque en su mayoría o son importados ya elaborados, o lo poquito que se hace está relacionado a su materia prima con productos importados. ¿Cuánta competitividad, cuánto espacio ha perdido el país? Y en esto, por supuesto, nuestra economía que se desangra. Y la evidencia está reflejada en muchas cosas que tienen que ver con el gravísimo daño que se le hace al país. La gente quedándose sin empleo, los empleos precarios, es decir, no hay manera, no hay modo racional de que la gente reciba un ingreso que sea la contraparte para cubrir sus necesidades. No hay manera. Son unos déficits constantes y además se reflejan en la delgadez de la gente, porque las personas, en su mayoría los venezolanos, están pasando hambre. Esta es algo que suena como un látigo lacerante y paradójicamente es negado. ¿Quién lo niega? Decía la señora Delcy Rodríguez que no hay, que es falso, aquí no hay hambre. Le decía en una oportunidad a una persona del alto nivel del gobierno, de una importante institución, es que las cosas están muy mal, amigo, mire, hay gente comiendo en la basura. Yo no había visto las cosas que hoy se ven con mucha frecuencia. Es cuestión de mirar hacia un restaurante, un contenedor de basura, y ahí hay alguien, hay clientes. Y hay niños que amanecen en las calles. Frente a la residencia del gobernador, allí está una acera, una casa, ahí hay una familia sentada. Yo no sé si pasarán 24 horas allí, pero cada vez que he pasado en distintos horarios,
Ahí están, una señora, unos niños, pero esos niños u otros niños están en la otra acera, están en la otra calle, están en la otra avenida, están en las calles del país. Es eso, son los efectos de una situación a la que nos ha llevado una economía desmoronada, donde la capacidad de empleo se ha disminuido enormemente y lo que hay son empleos precarios porque se produjo un desbalance enorme entre lo que es la realidad del ingreso y el costo de la vida. Es decir, es un ingreso que no compensa la posibilidad de sobrevivir con todas estas cosas, menos pensar en ahorros y tantas cosas a las que tiene derecho un ser humano. Que los venezolanos los vivíamos como algo normal. Es decir, el venezolano, aquí hasta el más humilde, pues pensaba que terminado su periodo de trabajo venían las vacaciones y entonces se hacía coincidir con los muchachos, por muy humilde que fuera. Ahora estábamos en el barrio, donde sea. Bueno, los muchachos salían, también sus padres, y se iban mínimo a Dícora, a la Puerta, un fin de semana, bueno, a Margarita, a cualquier cosa de esas que ofrece la extraordinaria variedad venezolana. Y eso está absolutamente negado por razones económicas, por la inseguridad, por la falta de disponibilidad de transporte. No hay cómo moverse en el país. Si hay un sistema, el transporte público son vehículos destartalados que representan un verdadero peligro. Yo creo que la gente cuando se monta en estos autobuses, para donde sea que vayan, es como la especie de la ruleta rusa, a ver a quién le toca, cuándo cae un hueco, cuándo se le sale una rueda, cuándo se va por un zanjón porque falla. En fin, las cosas ciertamente decirlas suena como monótono, como algo sencillo, pero es complicado. Tiene que ver con la vida de miles, de millones de seres humanos que están abatidos y entonces esto tiene que ver con eso, el desmoronamiento. ¿Por qué ahora llega la moneda, la relación, y ahora estamos como en 10? ¿Podría bajar? No sé, pero es que no hay manera, no hay conducción. No existe una variable que es importante en cualquier economía, más allá de la disponibilidad de recursos financieros, de recursos de materia prima, del Producto Interno, nada. Más allá de eso es la confianza. ¿Quién confía? ¿Usted confía en lo que le diga el gobierno? ¿Usted confía en que las cosas mañana van a mejorar? Queda esa pregunta allí. Respóndala. Usted sabrá la respuesta, seguramente la tiene en el corazón. Y todos quisiéramos, la verdad quisiéramos que la respuesta fuera sí. Estoy consciente de que mañana me levantaré y tendré un país mejor, un excelente día, porque lo voy a hacer con mi fuerza como ser humano, y a eso se suma la fuerza de otros y otros, de muchos, de miles, de millones de venezolanos. Ese sería lo ideal, eso es lo que funciona en una sociedad sana. Esto está intoxicado, esto está atravesado por una flecha enorme que deshoja el corazón, lo ha hecho añicos, el alma del venezolano está desmoronada. Y entonces, ¿cómo hacer para recuperar? Hay que pensar un poco, y yo creo que he insistido mucho en el papel que juega el militante, el que está metido con el partido del gobierno. Los que están en la cosa vinculados a este asunto, el aparato del Estado, que no puede ser que no entiendan que de por medio está su propio destino, que el futuro también es sombrío. Se pueden pegar muchos gritos y pueden recibir unas bolsitas por aquí o las promesas de una casita, en fin, o quizás también el resentimiento de esas cosas que se han alimentado. Se le dice, bueno, es que es la guerra económica, es que los ricos o los oligarcas, es que no sé cuántas cosas. Es mentira. El proceso está en nosotros. La respuesta está en nosotros. Ojalá ustedes lograran que el gobierno terciara y buscara una salida a todo esto. Es el gobierno que está actualmente. ¿Por cuánto tiempo? No sé, meses, un año, no sé. Lo que le corresponde sería entregar el próximo año. Pero hoy es tomar decisiones y depende de eso. No pueden seguir aplaudiendo cualquier tontería. No pueden seguir aplaudiendo el fracaso de ustedes como seres humanos, como familia. Es impresionante, es paradójico. De eso se trata. Ese es el país que tenemos que rescatar a partir de nosotros, de la conciencia nuestra de individuos, de la conciencia social.
Ese es el reclamo que nosotros tenemos que hacer, es una interpelación íntima, para que podamos entonces, mirando al espejo, preguntarnos, ¿y qué soy yo? ¿Qué juego en esto? Y mirar alrededor a los muchachos que están allí, pudieron comer. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo sostener un proceso de mi trabajo, fundar mi propia empresa? ¿Puedo hablar de que se graduarán y van a tener un país mejor? Interpélese, busque esas respuestas y mañana estaremos conversando. En breve regreso para hablar con Edward Rodríguez. Bueno amigos, vamos en esta parte a conversar con un periodista que es muy acucioso, se la pasa siempre investigando, es un periodista activo y por supuesto vamos a tratar de obtener detalles de lo que está pasando. Y quizás cuando estemos hablando de un asunto, esto es tan dinámico que ya lo que creamos que es un escenario próximo ya se esté desarrollando o tengamos asuntos absolutamente diferentes a lo que aquí tratamos. Pero bueno, así es la dinámica y así son las cosas en este país. Intentemos entonces meternos. ¿Qué es Venezuela hoy día? Bueno, Guido, gracias a ti, Sí, a Global TV y a todos los que te sintonizan y sintonizan esta planta televisiva, ¿no? En la costa oriental del lago, en Mara, en La Cañada, en La Concepción, en Machiques, en La Villa. La señal de Global llega a todas estas poblaciones que seguramente están hoy en día pues sintonizando este programa. Tú lo defines bien, ¿no? La pregunta de ¿qué es Venezuela hoy en día? Venezuela hoy en día es un hervidero. Venezuela hoy en día es un hervidero de donde, como si hicieras un hervido, evidentemente, y vas poniéndole todos los condimentos y todo lo que necesitas para que tenga un buen sabor, ¿no? Solo que acá el sabor del gobierno es distinto al que queremos nosotros que sea. Un gobierno que ha venido avanzando en su plan de radicalización, de cerrarse, y una oposición que ha ido avanzando en dos terrenos. En dos terrenos llamo yo el terreno de la electoral, que aun cuando se desdijo mucho y se manifestó en voceros de diferentes organizaciones políticas que no iba a haber una participación a las regionales, ya hoy vemos que todos los partidos inscribieron sus comodines y candidatos, ¿no? Unos con comunicados más explícitos, otros queriéndose apartar de la realidad de las regionales, pero todos asumieron que en el ajedrez tienes que jugar todas las piezas. Y la otra... Bueno, todos los actores políticos, pero ha habido una participación de varios sectores, sobre todo gente que vive fuera del país, contra esa decisión, ¿no? Sí, claro, yo creo, pero más que todo eso rueda es en las redes sociales y en los grupos de conversación. Si hacemos una encuesta hoy, seguramente saldríamos 70-30. 70 dirían no participar en las elecciones regionales y 30 dirían sí participar. Yo me incluyo dentro de ese 30% y yo no sé si tú te incluyes también dentro de ese 30%. Seguro estoy de que sí te incluye, porque bueno, las luchas hay que darlas en todos los escenarios. Yo decía... las dos opciones de la oposición, la calle, que hoy en día la vemos fría y la sentimos fría, y está fría, pero evidentemente hay un proceso fraudulento que se llevó a cabo con lo de la constituyente, donde hubo una venta, por un lado, a mi modo de ver, negativa, de decir sí se iba a parar, cosa que sabíamos que no se iba a parar. O sea, los que quizás manejamos información sabíamos que para el gobierno el costo político de parar la constituyente era mayor que dejarla correr. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en un proceso que el gobierno pudiese decir, bueno, los obligamos a ir a unas elecciones regionales, pero en el lado nuestro pudiésemos decir, no los vamos a dejar correr. ¿Tú crees, Eduard, que ya ha cumplido este ciclo donde se impuso el inscribirse, el participar, no se dé la decisión de, bueno, está inscrito y si me pongo a ir a elecciones las voy a perder, porque aquí no hay una elección que no pierda el gobierno? Es decir, Maduro tiene cerca de un 90% de rechazos, es que puede ganar. Se van a exponer, lo que querían era la tentación de que se peleara la gente de la oposición y no se inscribieran. Ahora posible. Inscritos, ¿habrá elecciones? Sí, puede haberlas. O sea, tú mencionabas en tu editorial
los acontecimientos están dándose de manera muy rápida. Ahorita podemos estar hablando de este tema de las elecciones, pero en 20 minutos, en media hora, hay un tema nacional, como pudo haber ocurrido, el del Fuerte Paramacay el domingo, y tenemos que sintonizarnos en ese tema. Creo yo, y yo considero que la jugada del gobierno era que no nos inscribiéramos en las elecciones regionales. Ellos iban a hacer todo lo posible para ir cortando cabezas, limpiando todo aquel que le pueda generar ruido con unas posibles victorias en esos estados, para llegar con un margen por lo menos si no de ganar, estar muy cerca. Veíamos en estos días la encuesta de la empresa de bolsas Torino, tú lo viste, el informe donde ellos presentaban que de 23 gobernaciones la oposición pudiese llegar a tener 18. ¿Qué hace un CNE como el que tenemos, que sabemos que es un CNE fraudulento, dentro de un proceso que fue interno de ellos, pero que en un proceso abierto podemos repetir nosotros los del 2015, ganar más diputados de los que esperábamos? Nadie se esperaba más diputados de los que sacó la oposición. Ni los mismos estudios, ni de Luis Vicente, ni del IBAC, nadie pronosticaba que en el Zulia, por ejemplo, íbamos a sacar lo que sacamos, todos los diputados. Ahora bien, la oposición ha jugado ahorita en inscribir unos comodines. Ya tú tienes la lista de los que están inscritos. ¿Sabes quiénes son? Ahí está rodando mucho. Por ejemplo, de Voluntad Popular se habla de Ciré Barbosa, secretaria general del partido, y se habla pues de Eduardo Vale también. O se habla que los inscribieron varios, inscribieron a un tal Danilo también. Si nos vamos al lado de Primera Justicia, se habla de que Juan Pablo sí se inscribió. Y también se habla que pudieron haber inscrito también a Rafael Ramírez. Si te vas al lado de Un Nuevo Tiempo, hemos escuchado que se pudo haber inscrito Evelyn de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, y se pudo haber inscrito también. Estamos hablando de se pudo, o sea, no tenemos certeza. No hay certeza. Eso no está en un sistema transparente, la página del CNE, nada. Sí está en un sistema de transparente del CNE, y seguramente el gobierno lo va a comunicar primero que los partidos. El único claro que se ha inscrito hasta ahorita es Acción Democrática, en el caso del Zulia, que ha sido Hernán Alemán, que hoy ofreció una rueda de prensa. Pero el resto de las organizaciones no han manifestado en decir, estos fueron los candidatos que inscribimos a gobernador, ni estos son los comodines. Yo con los comodines tengo una diferencia. Para mí no deben ser vistos como los comodines, no, inscribimos a este para retirarlo después. Quizás esas son estrategias políticas de los partidos que funcionan con CNE, que respetan la ley, que no la modifican o que no la interpretan de otra manera. Pero aquí este CNE puede interpretar mañana, no, esos que se inscribieron son... Cambiar las reglas del juego de un día para otro. Ya. Entonces, esos comodines, si no fueron bien escogidos, si no son personas que puedan ganar una elección, pues entonces vamos a tener en ese sentido nosotros vamos a tener una debacle no esperada. Lo otro que yo he manifestado, lo otro que he escuchado en la mañana de hoy, ha sido que hay gente que me ha comentado, bueno, pero entonces, ¿esto qué es un juego de carrito? ¿Cómo eso de comodines? ¿Por qué no están los candidatos que son? Entré un poco como que, bueno, ¿qué pasó? Pues yo sí creo que el CNE puede cambiar las condiciones y las van a cambiar. Ayer vimos... ¿Por qué no se inscriben los candidatos que deben ser finalmente los verdaderos? No sé, miedo a que se los lleven presos. Miedo a que se los lleven presos, miedo que no tanto que se los lleven presos en esta de arrancada, que los inhabiliten, pero también los pueden inhabilitar en octubre o en septiembre o en noviembre o un día antes de las elecciones. Aquí el futuro de cada candidato no depende de ellos, no depende de nosotros, depende del gobierno lo que quiera de ellos. Yo creo que a la final el gobierno va a insistir, va a llevar su estrategia. Ayer lo decía Diosdado, por ejemplo, en su programa. Yo soy un televidente del programa con el mazo dando, porque por ese programa uno se entera de información que ellos manejan y también disparan línea. Hoy vemos los titulares de los medios y hablan de una carta de buena conducta que va a emitirle la Asamblea Nacional Constituyente a los candidatos. Imagínate tú. Pero o sea, son ellos. Imagínate, conociendo eso cómo, no está en el reglamento del CNE. Pero es que además esa Asamblea Nacional Constituyente es una reunión del PSUV con pues, una serie de cualidades, etcétera,
y atributos atribuidos, vamos a llamarlo así. De manera que entonces el PSUV va a determinar cuáles son los candidatos. ¿Cuáles son los candidatos nuestros? De la oposición. Los nuestros. Impresionante entonces, lo que está pasando en Venezuela. Entonces ahí tienes, por ejemplo, tienes a un CNE que tiene una normativa que te la puede violentar o te la puede interpretar cuando lo desee. Y te puede sacar candidato o te puede dejar a los comodines. Y por el otro lado tienes una constituyente que te puede decir, bueno, nosotros como estamos por encima de los poderes, es verdad la propuesta que hace el compañero Cabello, vamos a aplicarla, vamos a darle una carta de buena conducta a quienes consideremos nosotros que se portaron bien en estos 100 días, pues, que no llamaron a la calle, que no protestaron. Y está eso en manos de quién, en manos de ellos, que tienen un poder ahorita que va más allá, pues un superpoder. Como escuchaba yo, leía en uno de los tuits de Leopoldo Castillo, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente pareciera ser otro ministerio de Maduro. Bueno, eso sería pues el mal menor, pero es que cuando se habla de una Asamblea Nacional Constituyente, que debería hacerlo cumpliendo con los requisitos constitucionales, pero no lo cumplieron, pero aún así procura desarrollar en ese ámbito que establece la norma, de modo que es supraconstitucional. O sea, eso es como un golpe de Estado. O sea, ese organismo es el que está concebido para que cree una nueva ley, para que defina la nueva estructura del Estado. Es decir, la cosa es dura. Vamos a regresar en breve con Edward Rodríguez, nuestro periodista invitado de este día. Bueno, seguimos conversando con Edward Rodríguez, periodista amigo que hemos invitado para hacer un análisis de todas estas cosas que tanto pues, nos atormentan. Hay muchas expectativas frente a estos temas. Estamos hablando recién acerca de las elecciones regionales que han tenido pues también la controversia, no inscribirse, no participar, eso es convalidar, o cómo vas a participar con ese CNE, que además fue demostrado que son unos tramposos, en fin, lo denunció Marmati, todo eso es verdad, pero lo cierto es que vamos a un proceso, digo vamos, eso es teoría, porque también está la hipótesis de ya funcionando las cosas, si el gobierno pierde el control, podría decidir abruptamente, bueno, es que no hay reales, fíjese, pueden salir con aquello del bloqueo de los gringos, el precio del petróleo, las medidas, no sé qué cuántas cosas, y no suspendía las elecciones. Podría pasar. Eso es un asunto. Todo es factible. No, yo creo que sí puede ser. Para que suspendan las elecciones, solo hacía falta que nos inscribiéramos. Ya al inscribir los candidatos o a inscribir las postulaciones de los candidatos, estamos a expensas de que el gobierno la suspenda en diciembre, con uno de los argumentos sería el que acabas de dar. Pues. Tenemos un bloqueo económico, no tenemos plata, lo enviamos para el próximo año. Pero también está el otro lado, que es la lucha que está llevando la oposición en este caso. La lucha internacional que se ha desplegado ha sido interesante. Ya no son 14 países de Latinoamérica que están haciendo un bloqueo. Es importante, disculpa Edward, que allí entienda la gente que no cree en las elecciones, y yo no estoy defendiendo las elecciones per se, sino como un medio, como un caballo de Troya para estar presente y no dejar el espacio vacío, de no tener esos parlamentarios que también la gente, algunos dicen, pero ¿de qué nos ha servido? De mucho. Hoy, si podemos mirar hacia atrás, y hubo una campaña de muchos parlamentarios, de brillantes parlamentarios venezolanos de este parlamento que elegimos, en instancias donde antes no se podía llegar porque no representabas nada. Bueno, un venezolano, sí, ahí estaba, vamos a ver, hablé con el portero, han hablado con los presidentes. Con los parlamentos. Han estado en los parlamentos invitados porque tienen esa entidad, son parlamentarios, y es válido para cualquier país, para cualquier grupo parlamentario político en Chile, en España, en cualquier lugar. Eso es válido, es institucional, que lo inviten, pero va Edward Rodríguez o Guido Briceño, que bueno, son unos tipos chéveres y están contra o a favor de esto, lo otro, sí. Pero no representamos una institución. No. Esa es una de las cosas que me parece valiosísima, que hay que rescatar. Sí ha sido útil y sí es importante participar, pero no simplemente para ganar o no unas elecciones, sino para mover la gente y evitar que tengan esa
ese proceso como el 2005, donde, bueno, brazos caídos, pásale, raja a todo el mundo y pusieron aquella torta a los de la oposición, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, Guido. Eso es fruto de lo que acabas de decir de hace 3 años, de esos parlamentarios que fueron a todos los parlamentos, presidentes, esposas de presos y perseguidos políticos, el trabajo de Lilian Tintori, por mencionarte uno, Mixi, Caprile de Ledesma, y toda esta gente que ha venido haciendo y contribuyendo a que en el mundo sepan el mismo trabajo de Toledo, que bueno, que el año pasado por las denuncias que venía haciendo lo sacaron del juego políticamente acá, empezó la persecución. Todos ellos, Carlos Vecchio, o sea, todos ellos, los mismos magistrados que ahorita fueron nombrados por la Asamblea Nacional, que han tenido que emigrar, unos en Colombia, en Estados Unidos. Tenemos una cantidad de liderazgos y gente política que está fuera de nuestra frontera, dando a conocer lo que aquí está pasando, que hoy en día pues podemos tener el ejemplo de los cancilleres, los 14 cancilleres en Perú, en favor de los venezolanos y en contra de la ejecución de este gobierno. Que era hasta hace poco contrario. Esos eran escenarios donde Chávez se batía como un héroe, era aplaudido, etcétera, y allí decían todas estas cosas, y la oposición era un grupo de bichos malos que no querían que el pueblo obtuviera beneficios. Así se vendía en el mundo. Usaron las mejores empresas de lobby. Recuerdo una de Nueva York que costó millones de dólares. Ustedes recuerdan a Ramonet, ese tipo francés que lo sacaron de la nada y lo convirtieron en millonario a fuerza de aparecer haciéndole lobby a Venezuela en Europa. Monedero, Iglesias en España. Fue tal la participación venezolana que pudieron hacer un partido financiado por Venezuela. Todas estas cosas. Evo Morales, Correa en Ecuador, los Kirchner se hicieron mucho más millonarios de lo que habían robado allá. No sé si robaron más allá en Argentina que lo que les suministraron aquellos maletines. Uno de ellos, por casualidad, uno de cientos de maletines, cayó en manos de quien no debía y se armó aquel escándalo, recuerden Antonini. Entonces es eso. Antes era eso, importante para evaluar, para decir cosas que dicen con una ligereza extraordinaria, ¿no? Eso es impresionante, uno escucha, uno lee y de verdad que tampoco uno va a quedar abatido porque uno tiene que, bueno, ser comprensivo. Cada quien tiene su percepción, su interpretación y algunas veces intereses. Porque Sí. tú lo decías, Guido, hemos visto también de la amenaza que reciben todos los diputados cada vez que salen ahorita que le anulan el pasaporte, la labor de Florido, hasta irse por la frontera. Recordemos también cuando vino Almagro, cuando el cierre de la frontera también, la acción que ha llevado la OEA, las denuncias que se han llevado en la ONU, la Unión Europea, lo internacional ha avanzado. Ya esto no es un gobierno y hay un proceso en marcha que, oigan bien, señores de la cúpula que hoy tienen todo el poder, pero con más poder que ustedes, fueron juzgados oportunamente en su momento. La historia tiene su ciclo por la Corte Penal Internacional, no olviden eso. Que ahí están involucrados también los militares. Ahí están las denuncias. Y los militares actuales, los que actúan, los que roban, los que secuestran, los que golpean, también van a tener responsabilidades el día de mañana. Porque no se trata de una retaliación, se trata de una justicia. Y se trata de una justicia que se logre a través de un diálogo real, sincero, que no se ha llevado a cabo. Decíamos, alguien del gobierno me diría, bueno, pero ahí tienes a Leopoldo y a Ledesma, los regresaron a su casa, pero los sacan y los meten a su casa cuando les da la gana, con órdenes de tribunal o sin órdenes de tribunal. Ahí tienen los 14 policías de Chacao, que tienen más de un año con órdenes de excarcelación y siguen allí, Goicochea, por ejemplo. No, hombre, y esos pobres policías, pobres padres de familia el caso del 2002, todavía aún preso, vegetando. Simonovi. A Simonovi le quitaron la vida. Sí. O sea, está en su casa. Pero terminas agradeciéndole que esté en tu casa cuando tienes que estar en libertad plena. El caso reciente de los zulianos, del concejal de Maracaibo, Ángel Machado, del periodista Alberto Cabrera, de estos muchachos que estaban haciendo fotografías y reseñando cómo estaban desarrollándose el paro, el paro de 48 horas, y fueron llevados a la Guardia Nacional y trasladados a Santana. Al tribunal, por supuesto, tribunal militar, que no corresponde, y están en Santana. Entonces ahí tienes unos hechos que van ocurriendo, que es en lo que llamamos la calle. Porque aquí son 3 corrientes. La internacional, que podemos decir que hoy tenemos 20 puntos,
la calle, que se ha portado extraordinario. Los muertos los ha puesto la oposición. El gobierno no, el gobierno, bueno, tendrá sus muertos también, pero los muertos los ha colocado la oposición. Y no debe sonar, de pronto suena fuerte, pero son nuestros muertos. Van más de 100, van más de 2.000, 3.000 detenciones, siguen 600 detenidos. O sea, son cifras alarmantes. Veía hoy, por ejemplo, en el diario El País de España, revisándolo antes de venir a tu programa, y veíamos allí un trabajo de las torturas en Venezuela, y bueno, creo que todavía están en un 50% de lo que reflejan los medios internacionales a lo que realmente ocurre acá. Porque cuando uno conversa con presos políticos o perseguidos políticos, o presos o liberados, cada una son más fuertes que las otras. Pues lo que ha vivido, por ejemplo, este muchacho Saliet, el de Valencia, Lorenz, ha sido dura y macabra. Y el de Barinas también lo tienen. Wilmer Azuaje. Y ese pobre viejito, el general Vivas, ¿no? El general Vivas también. Parece que le dieron una golpiza. Lo de Baduel, todavía yo no sé dónde tienen a Baduel. Yo no sé si tú tienes información al respecto, pero hasta ahorita, bueno, lleva más de 24 horas sin saber dónde está Raúl Isaías Baduel. Entonces, el trato hacia los presos, perseguidos políticos, yo no viví el tiempo de la dictadura, pero creo que este tiempo ha sido muy duro. Es que hay una crueldad extraordinaria. Hay otro asunto que vamos a tratar muy atinente con lo nuestro. Decidimos ser periodistas, comunicadores sociales, como se quiera llamar. Y hay un reclamo de la gente, de la sociedad. Los medios están entregados al gobierno, no informan, tienen miedo, etcétera. Los periodistas son muy malos, no quieren trabajar, no quieren informar. Es decir, la gente tiene un ámbito muy oscuro con ese tema de la comunicación, el derecho a estar informados, ¿no? Así, ¿qué responsabilidad tenemos en todo esto? Yo no pudiese generalizar de que todos los medios estén entregados, ¿no? Hay medios que evidentemente sí se han entregado al gobierno, otros que han cuidado su negocio, ¿no? Porque al fin y al cabo un medio es un negocio, es informar, comunicar, pero es un negocio. Y otros, bueno, tratan de mantenerlo. Global TV, o en el caso de ustedes, bueno, han sido un medio y se mantiene un medio que se mantiene en pie, resistiendo los embates que significa haberlo. Pero fíjate, el caso de Global TV que estás aludiendo, Global TV ha intentado ser lo más serio y honesto posible, pero ha recibido golpes de gente de la oposición y gente del gobierno. En este canal no hay, por supuesto, comerciales, salvo creo que algo de eso oficial, no hay nada. No hay de la gobernación, pero tampoco hay de la alcaldía. Es decir, si nos maltratan todos. ¿Ok? Ese es el tema. Lo estoy planteando como un asunto que tiene que ver como la crítica, recriminación, sí, claro, a cómo aquí importa poco lo global. Es decir, son los intereses mezquinos, la visión. Si aquí se le critica, como se ha criticado en algunos casos la gestión de la alcaldesa, bueno, se pone brava. Y por supuesto el gobernador también se pone bravo. Entonces, ¿qué quieren que haga un medio de comunicación sino decir lo que está pasando? Y tú lo has dicho, medio. Uno debería estar en el medio. Si hay una obra que no se está llevando a cabo, uno la denuncia. Eso es parte de la convivencia. Quizás, yo recuerdo, por ejemplo, y tú también lo vas a recordar, Guido, que los mismos voceros en el año 2000, cuando fue el deslave de Vargas, del ministro de la Defensa, el director de Protección Civil y todos los que estaban al cargo de esa operación, ellos manifestaban que a los puntos que llegaban eran mayormente por referencia de los medios de comunicación. O sea, veían a un reportero en X punto, en La Guairita o en Katia Lamar, en tal urbanización, y por ahí ellos se guiaban. Bueno, ya salió el reportero tal diciendo lo que estuvieron en tal sitio, vamos a enviar comisiones allá. Y los reporteros y los canales de televisión fueron en ese momento un aliado fundamental de un gobierno que estaba haciendo un auxilio a una situación de desastre natural. Lo mismo quiero hacer referencia hoy en día. Es lamentable que Global TV no tenga la publicidad del gobierno, bueno, lamentable en el sentido de que ellos no ven la imparcialidad. Ellos solo te ven como un objetivo político,
pero de que no la tengas del lado de la oposición es muy triste todavía, ¿no? Porque sin medios de comunicación, sin medios de comunicación. Es la misma conducta, o sea, Correcto. no vas a anunciar, lo ideal, si lo correcto, lo serio es que un funcionario o un producto, una empresa va a poner sus anuncios en un medio que le va a llegar a la gente que le interesa. Es decir, es sencillo, es eso. Entonces, no se trata entonces de esa estrategia, sino el medio, las instituciones aquí funcionan, yo le pongo unos comerciales y le estoy comprando la voluntad, lo estoy mediatizando. Entonces, hemos maltratado como sociedad las instituciones, y ese es un tema donde no solo el gobierno chavista está involucrado, sino también sectores de la oposición. Sí, es triste porque estamos copiando una conducta de la cual no debemos hacernos reflejo. Entonces, el reto, Eduard, es cómo superar todo esto. Ojalá que tengamos, después de esta crisis, aquello de que surja como el ave fénix, ojalá que haya un ave fénix esplendoroso, de alas amplias, extendidas, que pueda volar bien alto con libertad, y la libertad tiene que ver con el respeto y el apoyo, no para mantener como subalternos, como esclavos domesticados a la gente porque le estás dando un auxilio de Estado, o a los periodistas porque le estás dando un pancito al medio de comunicación, a la sociedad en general, sino la libertad. Ojalá podamos, después de este desastre que tenemos como país, podamos estar hablando de un cambio real de fondo, ¿no? Ahora, yo sí creo, Guido, y es una recomendación para el televidente que nos ve en este momento, que es vital e importante no hacerse eco de todo lo que se publica o de todo lo que uno lee en las redes sociales. Las redes sociales, así como es ahorita el medio de informarnos, de usar, inclusive leía en estos días que el Instagram y el WhatsApp se aumentó el nivel de usuario más del 70%, y después del WhatsApp viene el Instagram y luego el Twitter. Tú te pones a ver, señoras, mi mamá o tías o familiares y amigas que han comenzado, pues, que viven desde la mañana hasta la noche, pegadas a los teléfonos, subiendo y enviando en cadena todo lo que les va llegando. Entonces, uno tiene que tener quizás unos controles que te permitan tener la credibilidad de la persona. Por ejemplo, algo que publique Nelson Bocaranda para mí tiene veracidad. Algo que publique, por ejemplo, Lenín Danieri, reportero de Televen, para mí tiene credibilidad porque está en la calle. Algo que publique Luis Olavarrieta de Caraota Digital para mí tiene credibilidad. Algo que envíe César Miguel Rondón, Elías Pino Iturrieta o gente de la comunicación y de la opinión pública, son las cosas que uno tiene que retransmitir o quizás reenviar. Pero hay cosas que evidentemente tú no te puedes hacer eco de todo lo que te llegue. Hay que ver porque entonces las redes sociales... La fogosidad pasando y pasando cosas y las convierten en verdad, en mentiras. Hoy en día yo considero que tenemos un 80% de abstención en las redes sociales. Si yo escribí un artículo esta semana, afortunadamente escribo los martes y envío los martes y me publican 14 medios en el país, entre ellos Runrunes, La Patilla, Caraota Digital, Efecto Cocuyo, Panorama, La Verdad, El Regional, bien dateado, confirmado, o sea. Y después que lo subo a las redes, el artículo de esta semana lo titulé y lo desarrollé. ¿Y por qué no las regionales? Pero yo he sido consecuente en que las regionales era un paso importante que no había que obviar. Hubo una tendencia en este país de opositores y de líderes que dijeron: con la calle salimos de Maduro. Esa teoría no la compré yo. Yo compré la teoría de que con la calle, con lo electoral y con lo internacional salimos de este gobierno. Porque inclusive hasta el ala militar, yo hoy en día no confío en el ala militar. Yo creo que los militares han tenido mucha oportunidad para mostrarse una condición de hermandad con un pueblo que ellos también sufren. Porque si hay en la calle 80% de rechazo apegó a pedir solo esto, a la Constitución. Bueno, gracias, Edward, por haber estado. Ya en esta parte quiero comentarles, está llegando una información en relación a lo que hizo Acción Democrática
con sus candidatos o comodines, no sé cómo lo quieren llamar. Nos informan que en Amazonas inscribieron a Bernabé Gutiérrez, en Anzoátegui a Luis Carlos Padilla, en Apure a José Gregorio Montilla, en Aragua Ismael García, inscribió Acción Democrática. Barinas, Andrés Eloy Camejo, en Bolívar Freddy Valera, en Carabobo a Rubén Lima, en Cogede inscribieron a Denny Fernández, el Delta a Macuro Larisa González, en Falcón Elicer Cirit, en Guárico Pedro Loreto, en Lara están apoyando a Henry Falcón, Mérida Ramón Guevara, en Miranda Negal Morales, en Monagas, en Miranda Negal Morales, en Monagas Luis Eduardo Martínez, quien fue gobernador, por cierto, hace mucho tiempo y se fugó cuando llegó Chávez, se fue asustado. Nueva Esparta Alfredo Díaz, Portuguesa Edgar Miranda, Sucre Robert Alcalá, Táchira Miguel Ramón Reyes, en Trujillo Carlos Andrés González, en Vargas inscribieron a Bernardo Guerra, Yaracuy, Jesús Peña Nava, y en el Zulia inscribieron a Hernán Alemán, quien actualmente es diputado a la Asamblea Nacional. Eso es la información que tenemos. Esta es la lista de Acción Democrática. Seguramente en el transcurso del día, pues todos tendremos acceso. Como ha dicho Eduardo Rodríguez, las redes son prolíficas, produciendo información. Algunas veces son tantas y tan mal conducidos que desinforman, ¿no? ¿Qué será peor? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Guido, ¿no? Y nos toca el reto de seguir informando, comunicando por las diversas vías que tenemos nosotros, con la seriedad que te ha caracterizado, con el trabajo que uno ha venido haciendo. Sí, tengo fe, y sí tengo fe de que vamos a cambiar. Sí, y es probable que no ganemos ningún concurso de simpatía, ¿no? Porque la verdad suele ser impactante, suele ser dura, pero bueno, es la verdad. Y un periodista serio, honesto, no está para edulcorar la verdad, sino para decirla tal y cual la recibe, sin agregarle cosas, sino el proceso técnico, más nada. De eso se trata el periodismo, el verdadero. Hasta mañana, señores. Chao.